aspirante a la rectoría de la Universidad de Sonora. ¿Cómo estás? Somos colegas, además compañeros de la Escuela de Psicología y Ciencias de la Comunicación. Así es. Por eso es probable que de repente lo tutee. Sí, muchas gracias, estimada Soledad. Pues aparte de ser colegas ahí en comunicación, pues nos conocemos desde hace muchísimos años. Y la cuestión es que siempre este trato, y agradezco tu amabilidad y esta oportunidad de poder conversar contigo, y también pues que el público, tu gran audiencia pueda escuchar también nuestros planteamientos, nuestras ideas, ¿no? Cuauhtémoc González ha tenido ya una serie de, bueno, siempre en el aula sí, pero también una serie de responsabilidades en la administración de la universidad y también en la parte sindical, desde el sindicato de académicos. Y ahora quiere ser rector. ¿Por qué quiere ser rector, Cuauhtémoc? Bueno, yo creo que las y los universitarios estamos, quienes hemos egresado de la carrera de comunicación y de la propia Universidad de Sonora, pues la verdad nos sentimos orgullosos de nuestra querida Universidad de Sonora. Sabemos que podemos cumplir funciones y determinadas tareas, por ejemplo, en el ámbito de la academia. En la actualidad soy presidente de la academia, de la maestría en comunicación estratégica. También he tenido cargos, como bien lo mencionas, en la función administrativa. Fui director de comunicación durante el periodo del rector Dr. Pedro Ortega Romero, pero antes, fíjate, en 1985 fui jefe de prensa siendo estudiante de comunicación del ingeniero Manuel Rivera Zamudio, y luego posteriormente también del ingeniero Manuel Balcázar Mesa. Entonces, para mí, la Universidad de Sonora, aparte de ser egresado, aparte de ser docente, aparte de estar de directivo en la administración, también me tocó el gusto de poder recibir el apoyo en 2 ocasiones, en 2 periodos diferentes, de maestras y maestros para representarlos en el STAUS. Y te puedo decir que en estos roles, en estas funciones que hemos desempeñado, nos ha permitido conocer de pe a pa la universidad, también cuáles son sus dolencias, cuáles son sus fortalezas, y eso nos permite precisamente contribuir con nuestro conocimiento, pero también con un equipo de trabajo pues muy experimentado, el poder contribuir a el fortalecimiento y los beneficios de nuestra comunidad universitaria, y que esto redunde en la sociedad sonorense. ¿Sería Cuauhtémoc González el rector de los sindicatos? Te puedo decir que ese planteamiento no sería del todo preciso. Te voy a decir por qué. Nosotros surgimos de una propuesta que hubo de una asociación denominada Unidad Alternativa Universitaria, y ahí participamos maestras, maestros, estudiantes y también trabajadores universitarios en general. Entonces ahí se hizo una por decirlo así, votación interna, donde hubo campaña y periodo y todo como este proceso para nombrar coordinador de la UAU mentada, ¿no? O sea, la Unidad Alternativa Universitaria, y nosotros surgimos de ese proceso interno democrático. Participamos 3 docentes y tu servidor obtuvo el 70% de los votos. Es decir, nosotros estamos surgiendo de un proceso democrático. Estamos adelante de este proceso que estamos viviendo, en el sentido de que es esta propuesta de buena parte de la comunidad universitaria que está buscando la transformación de la Universidad de Sonora. ¿Cómo? ¿Transformar para qué? Por ejemplo, te voy a decir, 1, en el caso de la vinculación, ¿no? En el caso de la vinculación, en entrevistas así como la que estamos teniendo, en el caso, por ejemplo, de Cajeme, nos dicen, ¿dónde está la Universidad de Sonora? Pero no nos dicen en términos de la ubicación física o geográfica, sino nos dicen en los ámbitos de ahí de Cajeme. Y a mí me llamó la atención, y precisamente una de las cuestiones que comenté con Luis Mendoza, que es el director de comunicación de la Universidad de Sonora, me dice que ahí no tienen, por ejemplo, personal que atienda a los medios, y que dé a conocer el quehacer tan importante de la comunidad
universitaria en Cajeme. Entonces, a mí me parece que si la universidad, por ejemplo, en ese aspecto, no da a conocer su quehacer, la investigación, las actividades que realiza, pues se queda dentro de la Universidad de Sonora, ¿no? Otro aspecto que también nos han mencionado, por ejemplo, en otros ámbitos, el empresarial, nos dicen que desean que la universidad también esté vinculada a los sectores productivos. Es el eterno, la aspiración eterna, ¿no? Sí, de yo que el creo que conocimiento no se quede así es. del campo. Y te puedo decir que fíjate que tuvimos una experiencia muy interesante en una plática que sostuvimos con un empresario de aquí de Hermosillo que tiene una empresa de 1,200 personas del ámbito de la tecnología y nos dijo que él es orgullosamente egresado de la carrera de aquí, de una de las carreras de la Universidad de Sonora, y nos dijo que él está dispuesto a aportar a la universidad equipo de cómputo, equipo software, asesorías, apoyo en esa situación, y que él no ha tenido ese contacto precisamente con la universidad, y él lo que le gustaría es precisamente que hubiera esa vinculación. También dice que tiene personal, por ejemplo, que no ha terminado sus carreras y que le gustaría que la universidad también los apoyara en ese sentido y sea una situación de vinculación en que ambas partes resulten con satisfacción. Pues entonces me parece que en ese sentido sí la universidad tiene prestigio, la universidad tiene un quehacer, pero también hay que decirlo, pues la sociedad es cambiante y necesita también en ese sentido que la universidad esté acorde a esa realidad, y esa realidad te demanda cambios, pues, ¿no? Y a veces cambio de mentalidad, doctor. Sí. Estoy hablando con el doctor Cuauhtémoc González, es aspirante a la rectoría de la Universidad de Sonora. A veces cambio de mentalidad porque de repente vemos una planta docente enquistada, y ya lo he comentado también con otro de los aspirantes, que llegan al aula con el libro de hace 20 años. Eso no es posible. Sí, aquí la cuestión es no nada más es el proceso educativo en el aula, también tiene que ver, por ejemplo, con actualizar los planes de estudio. Por ejemplo, hay planes de estudios que tienen más de 15 años que no han sido modificados, y eso te da una idea. Imagínate cuánto ha cambiado el campo profesional y que nosotros estemos sin actualizar el plan de estudio. Yo creo que ese proceso tiene que ser un proceso amplio donde la autoridad, la rectoría, esté propiciando que cumplamos, porque la UNESCO plantea que se deben de estar renovando o actualizando los planes de estudios cada 5 años. Y me parece que en ese sentido tenemos que transitar todos, maestras, maestros, estudiantes y las propias autoridades, y buscar que precisamente ahí se actualicen los planes de estudio. Y te voy a decir algo también que me parece importante. Por ejemplo, las tecnologías emergentes, ¿no? En el caso de la inteligencia artificial, ¿cómo es posible que tengamos ya una realidad? En el caso, por ejemplo, de nuestra profesión, que es el periodismo, que esté, por ejemplo, ya se estén mediante inteligencia artificial haciendo noticias, o sea, redactando artículos de opinión, y además que haya presentadoras virtuales de la información, y ustedes mismos aquí en Radio Fórmula lo tienen, así es. Y entonces dice uno, ¿cómo es posible que esas tecnologías emergentes no sean integradas a los planes de estudio para que nuestros egresados, nuestros futuros profesionistas, vayan con toda la formación lo más integral, pero también acorde a la realidad que vivimos, ¿no? ¿Y cómo hacerle? Porque vemos cada año en las revisiones, en los ajustes que se buscan hacer desde los sindicatos con la universidad, que no hay dinero que alcance, doctor. Sí, mira, yo te voy a comentar algo. Muchas veces se piensa que las revisiones son meramente financieras o presupuestales. En principio te voy a decir, ahorita vamos a entrar a ese tema, te voy a decir que lo que existe ahorita es una especie de inercia, de que todos los años se habla de revisiones, pero te voy a decir algo. ¿Sabes cuántas semanas se le da para, por ejemplo, estar negociando sobre ese tipo de demandas, pero también otras, como por ejemplo programación de profesoras y profesores, es decir, qué clases van a impartir y todo esto? Se les da pocas semanas.
cuando tenemos todo el año para estar viendo precisamente cómo atender en mesas de trabajo permanente, poder atender los conflictos, las demandas, las necesidades, y conforme vayan avanzando esto en la vida cotidiana de la universidad, que se vaya dando solución o buscando solución, porque si se acumulan al final de cada revisión, ¿qué es lo que ocurre? Que hay descontento porque pues no se resuelve de manera oportuna, pero también es tanto el cúmulo que hay que resulta insuficiente el tiempo como para darle salida. Entonces nosotros estamos planteando que en ese caso debe de haber en principio una voluntad de diálogo, pero además de establecer de manera permanente estas mesas de trabajo que eviten que se acumulen los conflictos y que estos repercutan en términos de paralizaciones o afectaciones al desarrollo institucional, ¿no? ¿Cómo sería la Universidad de Sonora una vez que concluya, si es electo, el tiempo, el periodo en la rectoría de Cuauhtémoc González? Pues aquí estamos hablando de la visión, ¿no? Y a mí me parece que la visión de la Universidad de Sonora, te voy a decir concretamente, nosotros tenemos contemplado una propuesta que apunta hacia la visión, que es en un segundo campus de la Universidad de Sonora. Aquí en Hermosillo. Aquí en Hermosillo. ¿Por qué es esto? Porque tú misma te puedes dar cuenta cuando intentas ingresar a la Universidad de Sonora o salir, realmente el tráfico, así es. Luego se intenta, por ejemplo, tener espacios o algo, ya están saturados los edificios y todo eso. Nosotros estamos planteando, somos la única candidatura que está planteando la alternativa. Una cuestión es proponer, pero nosotros tenemos también propuesta de cómo ser viable en esto. Y estamos planteando este campus, segundo campus u otro campus nuevo de la Universidad de Sonora aquí en Hermosillo, en las 50 hectáreas que tiene propiedad la universidad cerca del parque industrial. Y ahora se va a decir, bueno, ¿hay recursos o no hay recursos? La gestión es importante, pero también la universidad, y esto lo quiero señalar, porque la universidad cuenta, tú puedes entrar al sitio oficial de la universidad y tiene 19.9 hectáreas que no están siendo utilizadas en el mayor polo de desarrollo turístico de Puerto Peñasco, en plena playa y deshabitada y sin uso. Y te puedo decir... Entonces las vendes y con eso construyes aquí. Por ejemplo... Puede ser. Sí, pero se tendría que someter a consulta porque claro, es un proyecto de alto impacto y que la comunidad participe, y en ese sentido te comento que, por ejemplo, hace como 2 décadas está evaluado como en $30 millones. ¿Qué significa eso? Que puedes aportar para iniciar una primera etapa o de manera modular, y el resto también para las necesidades que tiene la propia comunidad universitaria, independientemente de la gestión que se haga más adelante, ¿no? Pues ya sabes cómo son los tiempos en la radio, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias y mucho éxito. Pues muchas gracias a ti, Soledad, y un gran saludo a todo tu auditorio. Es el doctor Cuauhtémoc González, aspira a ser el rector de la Universidad de Sonora.